Profesor de Economía de la Escuela PCI. Vamos a resolver el examen oficial de la convocatoria ordinaria de 2022-2023, empezando por la parte tipo test. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En las sociedades limitadas el capital está dividido en partes iguales, llamado participaciones. En las sociedades limitadas, los socios responden personalmente de las deudas de la sociedad. Y C. Las sociedades limitadas son un tipo de sociedad personalista. Aquí la respuesta correcta es la A, porque el capital en sociedades limitadas se divide en participaciones. Los socios, haciendo alusión al apartado B, los socios no responden personalmente de las deudas de la sociedad, sino que son los bienes de la empresa, los activos que se usarían para cubrir esas deudas. Y las sociedades limitadas son un tipo de sociedad capitalista, no personalista. Entonces, opción correcta, la A. La dimensión de una empresa es la capacidad de producción de sus instalaciones, la distancia de los mercados en los que suministra, la superficie de sus instalaciones. Cuando nos hablan de dimensión de una empresa, la dimensión es... El apartado B y C nos está engañando sobre lo que es la palabra dimensión. Aunque las dimensiones de un recinto donde se venda comida sean de 10 metros por 10 metros, por ejemplo, eso no hace referencia a la definición de dimensión de una empresa, que hace referencia a la capacidad de producción de la empresa en un momento dado y en un momento determinado del año. Entonces, la opción correcta es la capacidad de producción de sus instalaciones. Nos piden calcular el punto muerto para los datos de este problema, donde los costes fijos son de 48.000 euros, los costes variables unitarios son de 6 euros y el precio al que se vende cada producto es de 30 euros. El punto muerto es aquel a partir del cual va a haber beneficios, es decir, es el caso limítrofe en el que los ingresos y los costes se igualan. Despejando ese punto muerto de aquí, vemos que se expresa de la siguiente manera. Sustituyendo los datos, tenemos 30 menos 6, eso es 48.000 entre 24, que me da 2.000 unidades. Es decir, la opción correcta sería la A. Como nos piden un punto muerto, esto no me va a dar un precio, entonces la opción C se descarta completamente. Otra vez de ingresos totales y costes totales. El coste variable unitario de este problema es de 6 euros, los costes fijos de 48.000, el precio al que se vende cada unidad es de 30 euros y nos dicen que se venden 5.000 unidades. Como son los datos del otro problema, son los mismos datos, esto quiere decir que el punto muerto es el mismo y el punto muerto era de 2.000 unidades. A partir del punto muerto es cuando la empresa va a obtener beneficios. Entonces, 5.000 difiere 3.000 unidades por encima del punto muerto. Entonces, va a obtener beneficios la empresa y podríamos calcular esos beneficios. Esos beneficios se calcularían haciendo ingresos totales menos costes totales. Me daría los beneficios para esta curva. Productividad. La productividad mide la relación entre el dinero gastado y el dinero obtenido durante un periodo de tiempo. Relaciona la cantidad de producto obtenido en un periodo actual y la cantidad de factores empleados durante un periodo de tiempo. La relación entre la cantidad de producto obtenida en el periodo actual y la que se espera obtener en el periodo siguiente. La productividad no tiene que ver con dinero gastado y dinero obtenido, ni cantidad obtenida en el periodo actual y en el periodo siguiente, sino es la relación entre la cantidad de producto que he obtenido entre los factores empleados. Productividad del factor humano serán las cantidades producidas entre
el número de horas trabajadas por todos los trabajadores de la empresa. Entonces la opción correcta es la B. Una empresa produce 20.000 unidades. Una empresa produce 20.000 unidades con unos costes fijos y unos costes variables de 25 euros. Si vende cada producto a 50 euros, ¿cuál será su beneficio? El beneficio serán los ingresos totales menos los costes totales. Y esto será el precio de cada unidad por la cantidad de unidades menos los costes totales, que son los costes fijos, más los costes variables unitarios, lo que me cuesta producir cada unidad, por el número de unidades producidas. Esto va a ser dándome 200.000 euros de beneficio, es decir, el apartado C. ¿A qué se denomina tamaño óptimo de pedido? Al volumen de pedido que hace mínima la función de costes totales de un inventario, aquel que es compatible con la capacidad física de los almacenes, aquel que mantiene siempre un excedente superior al 10% de las necesidades que en cada momento se tiene de las materias primas y productos auxiliares almacenados. Tamaño óptimo de pedido es aquel tamaño de pedido que minimizaba los costes totales, que eran los costes de producción más costes de almacenaje. Entonces, viendo la fórmula rápidamente, ese tamaño óptimo de pedido es esta Q que minimiza esta función de costes, que hace que los costes de producción sean los mínimos. Entonces, el apartado correcto es el A. El criterio que segmenta el mercado según el estilo de vida de los consumidores se denomina A, socioeconómico, B, demográfico, C, psicográfico. Socioeconómico tiene que ver con la renta de la persona, del mercado. El demográfico de características de género, edad, etc. Psicográfico ya tiene que ver con el estilo de vida de los consumidores. El apartado correcto es la C. Sea el siguiente proyecto de inversión. Se invierte en 100 euros y en el primer año se recuperan 20, en el segundo 30, en el tercero 50 y en el cuarto 55. ¿Cuál es el payback o plazo de recuperación? Pues invierto 100, el primer año recupero 20 y me quedo con menos 80, el segundo año recupero 30 y me quedo con menos 50 y el tercer año recupero 50 y me quedo en 0. Entonces son 3 unidades de tiempo. He dicho años, pero podrían ser meses, días, bueno, suelen ser años, pero vamos a ponerlo de manera más general como 3 unidades de tiempo. El balance de situación es un documento que representa el patrimonio neto de una empresa, debidamente valorado en un momento determinado del tiempo. Un documento que representa el conjunto de gastos e inversiones realizadas a lo largo de un periodo de tiempo. Un documento que representa el patrimonio de una empresa debidamente valorado en un momento determinado del tiempo. Descartamos la B. Tiene que ser entre la A y la C, porque el balance de situación hace referencia al análisis del activo y el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. Nos vamos a quedar con la C porque aquí habla del patrimonio en conjunto que va a englobar el activo y el pasivo, no solamente el patrimonio neto como objeto inamovible. Entonces el apartado correcto es la C. Los recursos de una empresa son el capital aportado por los socios más las reservas, el patrimonio. Las dos respuestas anteriores son las correctas.
La respuesta correcta es la A, pues los recursos propios de una empresa hacen referencia al capital que se aporta por los socios más las reservas que tiene la propia empresa. En el patrimonio pueden entrar más factores que no hacen referencia a los recursos propios de la empresa. Empezamos la parte de desarrollo. Son 3 preguntas a desarrollar. Empezamos por la primera. Balance de situación. Para hacer el balance de situación vamos a hacer una tabla endeble donde se recojan los datos que vayamos a usar. Activo no corriente, patrimonio neto, pasivo corriente y pasivo no corriente. Lo primero que nos dicen es máquinas, equipos del local donde se desarrolla su actividad valorados en 14.800. Esta maquinaria va a ir al inmovilizado material del activo no corriente porque se espera usar esa máquina en un plazo mayor a un año. 14.800 y a este se le asocia una amortización de 9.200. Cuenta con materias primas en el almacén y productos terminados por estos precios y esos va a estar en las existencias materias primas y productos terminados ya para venta. Debe a sus proveedores de materias primas facturas de importe de 1.100 euros. Como no nos dicen que es a largo plazo, vamos a suponer que es un pasivo corriente, una deuda corriente. Proveedores. Debe a Hacienda Pública 3.300 euros y a Seguridad Social 2.700. Otra vez, como es una deuda y no nos especifica que hay un tiempo en el que debamos de saldar esa deuda, la Hacienda Pública y la Seguridad Social van a ir en el pasivo corriente. Hacienda Pública 3.300 euros, Seguridad Social 2.700. Tiene facturas pendientes de cobrar a los clientes por este valor y eso va a estar en los realizables. Los equipos informáticos están valorados en 9.400. Los equipos informáticos son parte del inmovilizado material. Las aplicaciones, los programas informáticos son parte del inmovilizado intangible. El saldo banco y caja, tenemos este valor. El banco le concedió un préstamo de 20.400, de los cuales 6.300 se pagan en 10 meses. 10 meses es un intervalo inferior a un año, por lo que se considera que está en el pasivo corriente. Entonces aquí pongo 6.300 y la parte asociada a quitarle 6.300 que se pagan en 10 meses, el resto será a largo plazo, entonces la resta 14.100 será esa deuda a largo plazo y el capital son 20.000. Ya hemos elaborado el balance de situación de la empresa. En el apartado B nos van a preguntar que calculemos el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio pertenece al patrimonio neto de la empresa. X vamos a llamarlo resultado del ejercicio. Si sumamos los activos que tenemos, activo no corriente y activo corriente, vamos a obtener un valor de 66.000
si sumamos los activos corrientes y no corrientes, vamos a obtener un resultado de 66.000 euros en total. Estos son activos totales. El patrimonio neto más el pasivo total será 47.500 con los datos del apartado anterior más el resultado del ejercicio porque nos están pidiendo como incógnita. Entonces, mediante la ecuación fundamental de la contabilidad, igualamos activos totales y patrimonio neto más pasivo total y obtenemos que el resultado del ejercicio será la resta de ambos números, dándonos este valor. Y ya tenemos el resultado del ejercicio. El fondo de maniobra se define como la resta de los activos corrientes y los pasivos corrientes. El fondo de maniobra se define como los activos corrientes menos los pasivos corrientes y hace referencia a la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo de una empresa. Mide la liquidez de esa empresa. Si sumamos los activos corrientes, obtendremos un valor de 47.200 euros. Si sumamos los pasivos corrientes, obtendremos un valor de 13.400 euros, siendo la resta de ambas 33.800 euros. Como es positivo, la empresa tiene capacidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo. Cierta empresa se encuentra en una fase de expansión. Ante la necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una ampliación de capital de 50.000 acciones con un valor de emisión de 3 euros por acción. La situación de la empresa antes de la ampliación es la siguiente. Capital social 500.000 euros, reservas 700.000 euros, número de acciones 200.000 y partiendo de la información anterior se pide el valor nominal de las acciones. El valor nominal de las acciones se va a definir como el capital invertido en ellas entre el número de acciones que tenía, dándome un valor de 2,5 euros por acción. El valor teórico antes de la ampliación de capital será el patrimonio neto entre número de acciones. Antes el patrimonio neto era de 500.000 más 700.000, es decir, 1.200.000 euros. Entre el número de acciones que tenía anteriormente, que siguen siendo 200.000. Dándome esto un valor de 6 euros por acción. En el apartado C nos piden el valor teórico de una acción después de la ampliación de capital. Esto sería antes y esto sería después. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. El número de acciones ha aumentado en un valor de 50.000 y hemos invertido. El patrimonio neto ha aumentado debido a comprar 500.000 acciones por un valor de 3 euros por acción. Entonces el patrimonio neto será el anterior más el correspondiente valor debido a estas nuevas acciones, la cantidad de acciones por el precio de cada acción, entre el número de acciones totales, dándome un valor de 5,4 euros por acción. El derecho preferente de suscripción mide el cambio que ha habido en el precio de las acciones antiguas respecto a las nuevas. Entonces, eso, VDS, será el cambio que ha habido entre
el valor de las acciones antiguas menos las nuevas, que son los valores teóricos calculados en el apartado B y C, dándome esto un valor de 0,6 euros. Y el último apartado consiste en definir una acción. Una acción consiste en una unidad de propiedad o participación sobre una empresa. Los accionistas tendrán un pequeño porcentaje de lo que constituye la empresa y los beneficios que genera. Si las acciones de una empresa suben, los accionistas ganarán lo que se conoce como dividendos, y si bajan, perderán el dinero. El ejercicio 3 tiene que ver con periodos medios de maduración, periodos medios de cobro, de aprovisionamiento, y en el apartado A nos piden calcular el número de días que tarda en cobrar a los clientes si estos son los datos de la comercialización de la empresa. Ese periodo medio de cobro se definirá como el número de días que nos ponen aquí, 360, entre este factor. Este factor hará referencia a las ventas de crédito, porque estamos refiriéndonos al cobro entre el saldo medio de los clientes. Cobro clientes está asociado, entonces en el denominador tiene que ir ese saldo medio de los clientes. Dándome esto un valor de un valor de 8. Si lo divido entre 360, tendré 45 días y pasarán 45 días hasta que los clientes sean cobrados. En el apartado B es lo mismo, solamente que es el periodo medio de los proveedores, que eso hará referencia a 360 entre este factor, que este factor se va a definir como las compras a crédito, y el saldo medio de los proveedores. Eso será 49.500 entre 45.000, dándome el valor de 11. Si yo ahora divido 360 entre 11, obtendré 32,73 días aproximadamente. El número de días que se permanece en el almacén. Eso será el periodo medio de aprovisionamiento. 360 entre este factor, siendo este factor el coste anual de las materias primas, saldo medio materias primas. Entonces será 23.200 entre el saldo medio 1.600, dándome 14,5 de valor. Si yo ahora divido 360 entre 14,5, obtendré aproximadamente que serán 24,83 días los que las materias primas permanecen en el almacén. El periodo medio de maduración, el apartado D, como hay proveedores a los que les tengo que pagar no el mismo día que yo pida las existencias, hace referencia al periodo medio de maduración financiero, que será el periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de los proveedores. Esto será el de cobro,
más el de aprovisionamiento y esta parte se queda igual. Es decir, tendré 45 más 24,83 menos 32,73, dándome un valor de 45 más 24,83 menos 32,73, 37,1 días. Y el apartado E, el periodo medio de maduración, es el tiempo que pasa desde que yo encargo las existencias, las materias primas, hasta que los clientes reciben su dinero. Y eso se compone generalmente del aprovisionamiento de las materias primas, fabricación de los productos, venta a clientes, cobro a clientes y pago a los proveedores. Está el económico, que no tiene en cuenta que tú pagas a los proveedores, y el financiero, que sí. Y con eso finalizamos el examen de economía PCE de la convocatoria ordinaria 2022-2023. Hasta luego.